El Staphylococcus aureus es el agente etiológico de un número elevado de patologías, que incluyen infecciones epiteliales de los tejidos blandos, participa en el establecimiento de bacteremias y está involucrado en enfermedades como la endocarditis, infecciones del sistema nervioso central y del tracto genitourinario. En la década de los 50, con la introducción de las penicilinas y las sulfamidas contra el uso de estreptococos, dio lugar a la emergencia de cepas de estafilococos en infecciones intrahospitalarias. Terapias inmunosupresoras y el uso de catéteres también dieron lugar a la aparición de infecciones estafilococas gram positivas, especialmente resistentes a meticilina. El aumento de la prevalencia de los Staphylococcus aureus meticilino resistentes produce un incremento en las consideraciones de la técnica hospitalaria relativo al manejo de la asepsia y esterilidad. La resistencia de los Staphylococcus aureus meticilino resistentes no solo se limita a la meticilina, pero también a antibacterianos de grupos diversos, entre los que se mencionan la eritromicina, tetraciclina, la streptomicina, clindamicina. Existen tres mecanismos que dan cuenta cómo ocurre la resistencia de Staphylococcus aureus a antimicrobianos de tipo beta-lactámicos. Uno es la hiperproducción de la beta-lactamasa. Otra mecánica es la modificación de una proteína de unión a penicilina o PBP. Y la tercera mecánica y última es la resistencia pasiva a meticilina. Este mecanismo implica la sobreexpresión de una beta-lactamasa estafilocócida normal que está mediada por un plásmido que contiene el gen MECA. Estas cepas producen altas concentraciones de la enzima que una vez en el medio extracelular tienen la función de hidrolizar las penicilinas. Esta acción también está acompañada por la ausencia de la proteína de unión a penicilinas. La resistencia pasiva a la penicilina ocurre como consecuencia de la incorporación en el cromosoma bacteriano de un gen, el MECA. Este gen de 30 a 50 kilopares de base contiene dos elementos regulatorios, el MECR1 y el MECI, que controlan la expresión de la secuencia corriente arriba del MECA. Más aún, es responsable de la síntesis de una proteína de unión a penicilinas, la PBP2A, cuya función, entre otras, es de mantener la integridad de la pared celular durante el crecimiento y la división celular, en presencia de antimicrobianos como los beta-lactámicos. La expresión del gen MECA puede ser constitutiva o facultativa, y su región promotora consiste en 300 nucleótidos que componen la región con un alto grado de homología con otras regiones promotoras de otras enzimas beta-lactamasa similares. Posee dos elementos en cis descriptos, la secuencia MECI y la MECR1. Cuya función es de reprimir y inducir la expresión del gen MECA respectivamente. La diversidad de la expresión de la resistencia a la meticilina en diferentes cepas de Staphylococcus aureus se debe a mutaciones en este promotor y polimorfismos en las regiones reguladoras en cis, MECI y MECR1, aunque mutaciones en la secuencia codificante del gen no pueden descartarse. La región MEC es inestable. La pérdida del fenotipo de la resistencia a la meticilina bajo condiciones de laboratorio que incluyen el estrés fisiológico y la presencia de agentes mutagénicos como la acriflavina o subcultivos secuenciales a 37 grados es debido a lesiones en el gen MEC o en regiones reguladoras en cis o posiblemente a alteraciones en factores que actúan en trans. Mapa de restricción del cromosoma que lleva el gen MECA de cepas intrahospitalarias, además de genes de resistencia a meticilina, genes de resistencia a espectomicina, macrólidos, lincosamidas y streptogramina B. Más aún, se han identificado transposones que contienen resistencia a eritromicina localizado en el extremo 5' del gen MECA, pero también el TS431 en el extremo 3', asociado a la resistencia a metales pesados, como el cadmio y el mercurio, pero también antimicrobianos como las tetraciclinas. Se han descrito 4 fenotipos diferentes relativos a la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus, clases 1, 2 y 3, que implican resistencias heterogéneas a la meticilina que van de 1,5 a 3, de 6 a 12 y de 50 a 200 microgramos por mililitro. Y la clase 4 está definida por una resistencia homogénea que abarca un rango de SIM mayor a 800 mg por mililitro. La terminología de resistencia heterogénea se acuña a una colonia bacteriana que presenta una sensibilidad al antibiótico, y concentraciones crecientes y progresivas de este produce disminuciones de las colonias ulteriores en una relación inversamente proporcional a la concentración del antibiótico, lo que implica que solo un número reducido de colonias bacterianas expresa una resistencia constitutiva al
antibiótico. La detección de este tipo de resistencia ha puesto a consideración un conjunto de condiciones estándar que favorecen su expresión, principalmente el uso de cloruro de sodio al 4% y una incubación a 35 grados con un tiempo de incubación de no menos de 24 horas. La variación en la manifestación de la resistencia heterogénea son temporales y macroscópicas. Las cepas pasan de un tipo de resistencia en presencia de un medio de cultivo, mientras que las cepas con una misma constitución genética en presencia de antibióticos producen una selección de colonias altamente resistentes. Cultivos ulteriores, en condiciones de menor restringencia, producen una selección de colonias más sensibles que de nuevo muestran una heterogeneidad en sus resistencias al antibiótico. La resistencia puede ser afectada por diversos factores. El plásmido de la beta-lactamasa estafilocócica participa en la resistencia a la lesión del gen MEC cromosomal, que induce un patrón de resistencia heterogéneo cuando se añade a cepas con resistencia a antimicrobianos de tipo beta-lactámicos. Condiciona otro tipo de resistencia en presencia de medio de cultivo con otra composición. Otros factores que afectan la resistencia son el factor FEM, factor esencial para la resistencia a meticilina, o la secuencia AUX. Estas son secuencias cromosomales que se requieren para la expresión de la resistencia a la meticilina. Están presentes en cepas sensibles y en cepas resistentes. Esta región se ha secuenciado y mapeado y cuenta con 6 regiones, a saber, A, B, C, D y F, en diferentes posiciones. Estas secuencias están asociadas a la síntesis de peptidoglicano. Otras posiciones cromosomales, entre las cuales la posición AGR, el gen accesorio regulador, y SAR, secuencia regulador accesorio estafilocócico, también participan en la regulación de la expresión de numerosos factores de patogenicidad y en la síntesis de exoproteínas. La detección de la resistencia a la meticilina en cepas de Staphylococcus aureus implican técnicas avanzadas de cultivos en los que la osmolaridad, la radiación, el pH, agentes quelantes, la presencia de cationes divalentes, la temperatura y la presencia de antibióticos son factores que deben considerarse seriamente para obtener la máxima eficiencia. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las condiciones que permiten la detección efectiva de cepas resistentes a meticilina o antibióticos de la misma familia, particularmente la oxacilina, son el pH neutro, medios hipertónicos, temperaturas no menores de 35 grados, tiempos de incubación de al menos 24 horas e inóculos densos. El suplemento de cloruro de sodio es un factor fundamental. La epidemiología ha desarrollado técnicas de tipificación sistematizadas que permiten el monitoreo de las cepas resistentes y su distribución geográfica. Entre las técnicas utilizadas se pueden mencionar la fagotipificación, la tipificación por electroforesis de proteínas, antibiotipo inmunoblot serotipificación capsular. Se utilizan técnicas genotípicas basadas en el análisis de ADN plasmídico, análisis con enzimas de restricción de ADN cromosomal, electroforesis de campo pulsado, Sauerner y RPC. El RPC es considerado la técnica gold estándar en la detección de cepas resistentes a la meticilina. Conclusión. La presencia de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina en el ambiente intrahospitalario es una seria preocupación para los médicos tratantes y epidemiólogos. Estudiar las bases patogénicas del microorganismo y su reservorio y cadena infecciosa ayudan a comprender la selección y difusión de mutantes resistentes en ambientes nosocomiales.